Será terrible por AM750. Les recordamos que nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 65855580. Y también nos encuentran en redes como La Venganza Radio. Hablemos del silencio. Contaremos algunas curiosidades acerca del acto de callar. Citaremos a famosos personajes que hablaban poco. Hablaremos de algunas cuestiones de etiqueta que imponen cerrar la boca y nos referiremos a grupos religiosos que tuvieron como premisa el silencio. Algunos historiadores han dicho que el silencio fue uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica, aunque se privilegiaba una retórica elocuente, el silencio religioso o silencio sagrado, como lo llamó Horacio, no era algo extraño. Pitágoras, y como él muchos, sometía a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Acá hay que empezar, los primeros 2 años, Cayetano. Nadie podía hablar y todos debían escuchar su doctrina. Plutarco, por su parte, decía que el silencio era algo profundo y reverente. Aseguraba también que el silencio era divino, en tanto era aquello que aprendemos de los dioses. De los hombres se aprendía la palabra, que era una cosa más baja. Los padres de la Iglesia se acercaron a estos pensamientos. San Ambrosio se preguntaba retóricamente, ¿qué deberíamos aprender antes que cualquier cosa si no es a callarnos para que podamos ser capaces de hablar? Cuando refundió el tratado de Cicerón sobre los deberes, como un manual de buena conducta para los clérigos, San Ambrosio incluyó en la obra una recomendación de silencio como muestra de pudor y vergüenza. Decimos siempre, además, que tal vez San Ambrosio fue el primero de los hombres que empezó a leer en silencio, que leyó en silencio. Y así lo dice San Agustín en la biografía que hace de San Ambrosio, que fue su maestro. Dice, entré y me sorprendí al ver a Ambrosio leyendo, pero sin hablar, porque antes se leía hablando. El silencio fue siempre señal de gravedad. Hablar demasiado fue señal de vacuidad y ligereza. La reserva verbal se relacionaba con la nobleza y en cambio la locuacidad con vendedores o mercanchifles, ¿no? El charlatano era el hombre que se ganaba la vida hablando en la plaza del mercado. El Papa Pío V publicó un decreto especial en el año 1568 en el cual prohibió que se charlara en las iglesias. San Carlo Borromeo, arzobispo de Milán, impuso la pena de 10 días a pan y agua a quien conversara también en la iglesia. En tanto, el silencio era señal de virtud. Algunos grupos religiosos sostuvieron un silencio total. Y aquí viene San Bruno. San Bruno de Colonia fue el fundador de la Orden de la Cartuja e hizo voto de silencio riguroso junto a los monjes que lo siguieron. Se retiraron al desierto de la Chartreuse, cerca de Grenoble, donde cada uno empezó a vivir al estilo de los antiguos anacoretas de la Tebaida. Es conocida esta anécdota. Parece que en una ocasión cierto personaje visitó el taller de un escultor famoso. Y al ver una estatua que acababa de terminar, el visitante quiso hacer un cumplido, clásico por otra parte, y dijo, es increíble lo real que parece esta estatua, solo le falta hablar. Y el artista respondió, bueno, si hablara sería señal de mi poco talento, porque es la estatua de San Bruno, que era el más silencioso de los hombres. La cuestión es que la Orden de la Cartuja tuvo cada vez más fieles. Nadie hablaba. Tenían un complicado lenguaje de señas para satisfacer las necesidades cotidianas. Cuando otros religiosos
hablaban acerca del valor de las palabras edificantes. Los cartujos escribían acerca de los peligros espirituales de la locuacitas y la verbositas. En el siglo XIV, ya muerto San Bruno, el Papa Urbano V quiso dar a esta orden, la de los cartujos, una muestra de su afecto y consideración, y decidió reformar su regla, que era austerísima, mitigándola en algunos aspectos, como por ejemplo en el referente a la total abstinencia de habla. Y el proyecto indignó a los propios cartujos, que le enviaron una carta con sus objeciones. Urbano, pensando que les estaba haciendo un favor, decidió seguir adelante con su reforma. Y entonces hizo su aparición en el Palacio Papal de Aviñón, pues durante el tiempo en que los papas residían allí, una comitiva bien extraña, porque era una delegación de ancianos cartujos que desfilaron silenciosa y tristemente ante Urbano V y su corte. Tanto el papa como los cardenales y prelados quedaron maravillados por lo insólito de aquella embajada. Todos los que acudían a la curia apostólica solían hacerlo para pedir dispensas, indultos, exenciones. Los cartujos no. Querían vivir con toda severidad y sostener su silencio. Y Urbano no continuó con sus reformas ni obligó a los de la embajada a que le dirigieran la palabra. Otro grupo religioso fue el de los trapenses, una orden fundada en Francia en el siglo XVII. Entre ellos la prohibición de hablar también era estricta, ¿no? Los cuáqueros consideraban las palabras como signos de vileza y que formaban parte del mundo exterior corrompido, digamos. Por esa razón, William Dewsbury, por ejemplo, recomendaba a sus hermanos que se abstuvieran de decir muchas palabras. A su vez, la ilustración más notable del repudio de los cuáqueros por la palabra fue la institución de la llamada reunión silenciosa, una forma de culto sin oraciones, sin sermones y de exclusiva meditación. Los reyes solían permanecer silenciosos ante sus cortesanos. Los de España, desde Felipe II a Carlos II, todos de la dinastía de los Austrias, eran particularmente célebres por ser muy taciturnos. El silencio pudo haber sido la estrategia para aparecer dignificados. Entre los reyes franceses, las crónicas dicen que los más habladores fueron Enrique IV, Luis XIV y Luis XV. Napoleón era un tipo que hablaba poco. No así Napoleón III, que hartaba a todos, Luis Napoleón, ¿no? Hartaba a todos sus ministros cuando se ponía a disertar sobre balística e ingeniería militar, que era su afición máxima. En cuanto a cuestiones de etiqueta, en la corte de Versalles, nadie hablaba al rey durante sus comidas públicas a menos que el rey le dirigiera primero la palabra. Y lo mismo pasaba en Inglaterra, aunque allí el silencio podía perpetuarse, porque en la corte inglesa, si el rey o la reina no decían una palabra, nadie podía hablar. Muchas veces, si el soberano sostenía su mutismo, las comidas se desarrollaban en completo silencio. Muchas veces el rey lanzaba con desdén una frase o una sola palabra, nada más que para que el resto de los asistentes pudiera hablar, pudiera decir algo, ¿no? Acá hay una cosa interesante, ¿no? Acaba de decirse que los cartujos tenían un código para comunicarse sin hablar. Ahí ya estamos en presencia de una comunicación. Sí. Es decir, están en silencio, pues se comunican. Claro. Lo mismo sí. que si escriben. No digo que no sea un límite, pero pienso en un personaje del libro que acabo de terminar,
notas al pie, en donde hay un personaje que ha hecho un voto de silencio. Lo deja una mujer o algo así, y él, para castigarse, vaya a saber, hace un voto de silencio, inspirado en los trapenses, me parece a mí, que creo que son trapenses los monjes que están en el convento ese en azul, que yo he visto allí y que no hablan. Pero él renuncia también a la comunicación. No escribe nada. No escribe, no hace señas. A veces se ríe y es pianista. Y sí toca el piano, todo el tiempo toca el piano. Y escucha, desde luego. Resulta gracioso porque tiene un amigo que es el protagonista de la novela, al que visita prácticamente todos los días. Y lo escucha nada más. Y conversan, claro, sí, el otro habla y este escucha, solamente escucha. Apenas, no dice ni que sí ni que no, pero por ahí tiene alguna conducta parecida al asentimiento o a la negación. Pero lo gracioso del tema es que resulta que este tipo viene a ser, que además era un hombre de mucha guita, viene a ser testigo de un crimen. Eso solo diré. Muy bien. Es testigo de un crimen. También puedo decir que Roland Barthes habla del silencio como signo. Y que a veces el silencio dice algo. En muchas situaciones, no contestar es contestar algo. Y permanecer en silencio es dar a entender alguna opinión. Y en ese caso estamos también ante una forma de comunicación. Así que habría que distinguir entre el que permanece silencioso porque no quiere formular ningún juicio o el que hace consistir el silencio en un juicio. Bueno, pequeñas consideraciones después de haber oído estas historias graciosas a partir de San Bruno y todos los demás. Vamos a escuchar una milonga que se llama Le tengo rabia al silencio. Sí. Yo podría afirmar eso. En la versión de Don Atahualpa Yupanqui.